El juego oscuro de la chica rebelde, ¿quién se esconde detrás de su fingida obediencia? Una quietud extraña se sentía en el aire esa noche, mientras la luna llena brillaba con una luz espectral sobre las calles desiertas del pueblo. Largos gritos resonaban en la lejanía, como si un alma atormentada clamara por ayuda. Pero nadie se atrevía a salir, nadie se atrevería a cruzar la mirada con el misterio que envolvía a la enigmática Sofía. Ella era la chica rebelde conocida por sus travesuras y su espíritu indomable, pero había un secreto oscuro que la consumía por dentro. Una sombra se cernía sobre ella, un peso que incomprensiblemente la obligaba a actuar como si todo estuviera bien. Los murmullos de la gente la seguían, susurros cargados de miedo y asombro. De repente, en un movimiento rápido, la puerta de su casa se abre. Sofía aparece con una mirada desafiante, su cabello revuelto como si hubiera estado luchando contra demons. Pero lo que impactó a todos fue lo que llevaba en la mano, una pequeña caja, decorada con símbolos antiguos, llenos de misterio y un aire macabro. Se decía que contenía un poder prohibido, uno que solo podía ser despertado en momentos de desesperación. Se respiraba una tensión palpable, el tipo de tensión que hace que las manos tiemblen y el corazón palpite con más fuerza. Nadie sabía realmente qué era lo que pretendía hacer con eso, era un artefacto de protección o un medio para un fin oscuro. Entonces, con un salto decidido, dejó caer la caja al suelo, y el estruendo resonó como un trueno, todos contuvieron la respiración. Un brillo tenebroso emergió del interior, un torbellino de luces y sombras que danzaban en el aire. El tiempo pareció detenerse. ¿Era esto lo que la mantenía bajo control? ¿El deseo de liberar algo que debería permanecer sellado? Los rostros alrededor mostraban una mezcla de terror y fascinación, podían sentir el aire cargado, como si el propio universo estuviera observando con ansias. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. El brillo de la caja se intensificó, iluminando rostros pálidos como fantasmas y mostrando la mezcla de emoción y pánico. ¿Qué decisión tomaría Sofía? ¿Se liberaría de las cadenas invisibles que la mantenían prisionera? ¿O quizás se dejaría llevar por un poder que podría consumirla? Cada parpadeo era un instante en el que todos se preguntaban si el siguiente movimiento de la chica rebelde cambiaría sus vidas para siempre. Con el aliento contenido, se preguntaron si al final, detrás de esa fingida obediencia, había más que solo una chica atada por la desesperación. ¿O había un plan aún más oscuro gestándose en la penumbra? Sofía miró la caja con una intensidad que desbordaba el miedo y la curiosidad. La luz brillaba adornando su rostro con sombras inquietantes que parecían susurrarle secretos. Sin entender completamente qué pasaba, los murmullos entre la multitud comenzaron a transformarse en un coro descontrolado de animosidad. No lo hagas, gritó un chico del fondo, su voz angustiada se alzó sobre los otros, pero Sofía no parecía escucharlo. El brillo escapó de la caja, riendo como si tuviera vida propia, guiando a Sofía hacia algo más allá de la comprensión humana. La presión creció en su pecho, un nudo de desesperación mezclado con un ardor ancestral que la instaba a actuar. Y entonces, en un instante de claridad, recordó las palabras que su abuela le había contado de niña: el poder tiene un precio. Los asistentes, paralizados entre el terror y la fascinación, apenas podían respirar. Unas manos temblorosas se aferraron a los brazos de los que estaban cerca, buscando apoyo o una salida. El aire se cargó de electricidad, como si una tormenta se estuviera preparando para estallar. La luna alta y brillante parecía modificar el ambiente intensificando los colores y los sonidos, mientras el viento susurraba secretos aterradores, mientras la luz de la caja se expandía, la risa se convirtió en llanto. Ecos de lamentos resonaban en la noche saliendo de la misma oscuridad que había invadido el corazón de Sofía. Miró hacia la multitud, sus ojos reflejaron el resplandor y la emoción, pero también una profunda tristeza. No puedo seguir así, pensó. Era una lucha entre la rebelde que todos conocían y el oscuro secreto que guardaba en su interior. Con un profundo suspiro,
se agachó e hizo un gesto hacia la caja. Un instante, una decisión, y con un grito desgarrador, dejó escapar su verdadera voz: «Quiero ser libre». Las palabras resonaron como un trueno, estallando en ecos por el pueblo. En ese momento, la luz de la caja rebotó y se expandió, chocando con los límites de la realidad misma. Un viento feroz comenzó a girar, levantando el polvo y arremolinando a todos en su trayectoria. Los gritos de los presentes se mezclaron con el rugido del viento, dando vida a un torbellino de caos. Cada rostro demostraba un miedo palpable, y el tiempo se volvía pesado, como si cada segundo se estirara en la agonía de lo incierto. Sofía sintió como el poder la abrazaba y por un instante, fue más que una chica rebelde, era una fuerza de la naturaleza, una voz que resonaba en un rincón oscuro del mundo, imprevistamente dentro de esa vorágine. Un antiguo símbolo en la caja brilló con una intensidad cegadora. Como si respondiera a su grito, el aire se tornó denso con un nuevo tipo de energía. Sofía dio un paso al frente, aún consciente del miedo que la rodeaba. La multitud retrocedía, pero ella avanzaba. Era el momento de tomar el control. Y entonces, en un giro inesperado, la caja comenzó a cerrarse sola, atrapando una parte del resplandor que había emanado. Sofía extendió sus manos, perdiéndose en un mar de emociones conflictivas, el deseo de ser libre y el miedo a lo que su libertad pudiera desencadenar. La multitud observaba, expectante, preguntándose si aquel sacrificio traería la redención o la condenación. La presión se hizo insoportable. Justo cuando todo parecía alcanzar su punto culminante, la caja estalló. Un grito resonó, pero no era el de Sofía. Era otro. Un lamento de alguien que nunca debió estar ahí. ¿Quién había invocado realmente a qué? Y en medio del caos, una figura apareció en la sombra, observando a la distancia, sonriendo como si todo fuera parte de un plan mucho más grande. ¿Quién era esa figura? ¿Qué papel jugaría en el destino de Sofía? La noche aún tenía muchos misterios por revelar. El estallido resonó como un trueno en la noche, los ecos se perdieron entre los árboles, mientras el polvo comenzaba a asentarse lentamente. La multitud, paralizada y aterrorizada, apenas podía procesar lo que acababa de pasar. Sofía, ahora envuelta en un halo de luz y sombras, se sintió como si el mundo estuviera girando a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, casi gritando por escapar de la agonía. Al mirar a su alrededor, pudo ver las caras de sus amigos y enemigos, aquellos que la habían seguido y aquellos que la habían condenado. Todos estaban allí, sus ojos reflejaban una mezcla de temor y desilusión. «¿Qué has hecho, Sofía?», murmuró Valeria, su mejor amiga, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. La expresión de decepción era tan dolorosa que Sofía sintió un nudo apretarse aún más en su pecho. El caos tomó un nuevo giro cuando la figura en la sombra, que antes observaba, comenzó a acercarse. Era una mujer de cabello largo y negro, con ojos que destilaban misterio y sabiduría. Su presencia en el tumulto era caprichosa, parecía moverse con una gracia sobrenatural, como si el aire le hiciera reverencia. Al llegar junto a Sofía, sonrió con una mezcla de complicidad y desafío. «Hiciste lo que debías hacer», dijo la mujer, su voz un eco suave pero potente. Pero ahora el verdadero juego comienza. Sofía se sintió atrapada entre la necesidad de entender lo que estaba sucediendo y el deseo de rebelarse. No quería ser una pieza más en un juego que no comprendía, pero la energía pulsante de la caja todavía la rodeaba, como un imán tirando de ella hacia lo desconocido. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué quieres de mí?». La mujer llevó su mano a la caja, ahora en el suelo, y rodeó el símbolo que había brillado antes. «Soy la guía de aquellos que buscan el poder, y tú, Sofía, has dado el primer paso en un camino que no tiene retorno». Cada palabra resonaba y hacía eco en la mente de Sofía. El poder. El precio. La libertad, todo en ella quería gritar, rechazarlo, pero la chispa había sido encendida. Aquello que había deseado con tanto fervor ahora parecía tan deslumbrante como terrorífico. «No quiero ser parte de esto», dijo, su voz quebrándose. Pero ¿quién podía escapar de lo que ya había comenzado? Los murmullos de la multitud se tornaron en cánticos, invocando antiguas advertencias y leyendas. Aquellos que conocían la historia de la caja sabían que no era simplemente un contenedor de objetos, sino un portal a dimensiones ocultas donde el poder real residía. «Si decides dar un paso atrás, sufrirás las consecuencias», advirtió la mujer, su tono grave. «El destino no tiene compasión.
sintió las miradas de sus amigos, el peso de sus expectativas, y supo que lo que había comenzado en un arrebato de deseo por libertad podía derivar en algo aún más oscuro. De repente la figura del anciano que había murmurado advertencias en la reunión se hizo aún más clara en su mente. Cada historia que había escuchado se deslizó nuevamente en su conciencia. ¿Quién dice que hay que elegir? ¿Qué pasa si decido tomar la libertad y el poder al mismo tiempo? Sofía se encontró nuevamente frente a la mujer, su mirada fija y decidida. ¿Qué debo hacer?, preguntó sintiendo como el viento empezaba a soplar a su alrededor con fuerza. La mujer sonrió de nuevo, sus ojos brillaban con cada palabra. La respuesta está en lo que la caja guarda. Debes abrirla, pero con un precio de sangre. Antes de que pudiera procesar esas palabras, una sombra se abalanzó sobre ella, otro grito rompió la noche. Un nuevo rostro emergió, uno que pareció dispuesto a reclamar un lugar en esa historia de poder. Sofía se sintió desgarrada. ¿Iba a ser ella la traidora o la salvadora? La multitud empezó a hacerse eco de su inquietud, y todo se redujo a una pregunta: estaba lista para enfrentar a los demonios que podría desatar. El aire se llenó de un silencio espeso. En ese momento Sofía supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero ¿cuál sería el precio que tendría que pagar? La sombra que se abalanzó sobre Sofía ocultaba un rostro familiar, uno que había estado presente en su vida desde siempre, su hermano Andrés. Pero ahora su mirada era diferente, cargada de desconfianza y resentimiento. ¿No lo entiendes, Sofía?, gritó, los ecos de su voz rompiendo el silencio abrumador. Has desencadenado algo que no puedes controlar. El miedo surcó por el cuerpo de Sofía, casi paralizándola. La multitud se movía en un vaivén de murmullos, la confusión mezclándose con el terror. Algunos retrocedían, como si la presencia de la caja y el aura de la mujer activaran un instinto primitivo de supervivencia. Otros se acercaron atraídos por la curiosidad malsana, la promesa de poder que flotaba en el aire. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, intentando mantener la voz serena a pesar del tumulto que sentía en su interior. Pero Andrés, visiblemente alterado, no le dio respuesta. En su lugar, su atención se centró en la mujer misteriosa, quien aún sonreía y se mantenía erguida, como si el caos a su alrededor fuera nada más que un espectáculo. Te aconsejaría que te alejes, Andrés, le advirtió la mujer, su tono suave pero firme. No comprendes el peligro que corre quien se interpone en el camino de aquellos que buscan el poder. Andrés apretó los puños, descubriendo en su interior una fuerza que creía dormida. No me hables de peligro. Esta no es solo una cuestión de poder, es una cuestión de familia. Ella no necesita más sombras en su vida. Sofía sintió como el peso de sus palabras caía sobre ella, añadiendo otro layer de angustia a la tormenta que ya provocaba su corazón. Pero, querido hermano, dijo la mujer, y su risa suave se mezcló con el murmullo de la multitud, mira todo lo que ella tiene ahora. No es solo libertad o dolor. Es la oportunidad de transformar el mundo que los rodea, pero a un precio. Los ojos de Sofía se ensancharon. ¿Era posible que su deseo de libertad implicara encadenarse a un destino aún más oscuro? El viento a su alrededor comenzó a soplar con más fuerza, arrastrando el polvo y creando un vórtice de inquietud. La energía de la caja vibraba, resonando dentro de su ser, acercándose a la superficie como una inquietante llamada. Podía sentirla como un antiguo canto que le susurraba al oído. Ábreme, no lo hagas, Sofía, gritó nuevamente Andrés, llevando su mano al pecho, atormentado por la angustia. Hemos perdido tanto ya. No podemos perderte a ti también. Su voz caía sobre ella como rocas en el agua, cada palabra un eco de sus miedos. La multitud se agitó, algunos empezaron a alejarse, pero otros, intrigados, avanzaban más cerca. Sofía comprendió que el destino de todos estaba entrelazado, que su decisión afectaría no solo su vida, sino también la de los que amaba. La mujer de cabello negro dio un paso hacia adelante, obligando a todos a retroceder. Este es el momento, Sofía. Las elecciones que tomes resonarán más allá de esta noche. Sin embargo, deberás estar dispuesta a pagar el precio, dijo con un tono que vibraba con promesas excitantes y aterradoras. La caja, casi pulsando, parecía esperarla. Sofía sentía el calor de su poder fluyendo a través de ella. Pero junto a ese ardor, había un profundo abismo de incertidumbre. ¿Sería capaz de enfrentarlo? ¿Sería capaz de sacrificarse por un bien mayor?
aunque eso implicara desatar oscuridad sobre muchos, la multitud guardó silencio, esperando su siguiente movimiento. Sofía sintió la presión creciente en su pecho mientras una idea resplandecía en su mente: ¿tendré el valor de abrir la caja y enfrentarlo todo? Sin poder evitarlo, se sintió atrapada en la maraña de decisiones que la rodeaba, cada paso que tomara la acercaba más al borde de lo desconocido. Y en ese instante crucial, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería ella la que cambiaría el rumbo de las cosas, o sería simple peón en un juego más grande de lo que jamás imaginó? Sin poder resistir el impulso, alzó la mano, temblorosa pero decidida, hacia la caja. El aire se volvió denso, cargado de una expectativa palpable. Cada latido del corazón de Sofía resonaba como un tambor en su pecho mientras su mano se acercaba lentamente a la caja, que parecía vibrar con una energía propia. Andrés, su hermano, luchando contra la desconexión creciente entre ellos, dio un paso adelante, su rostro enrojecido por la desesperación. «No puedes hacerlo, Sofía», suplicó su voz quebrándose en sus notas más altas. «No sabemos lo que hay allí. No sabes a quién estás desatando». La mujer, con una calma inquietante, observaba la escena. Su sonrisa se amplió, casi disfrutando del espectáculo que se desarrollaba ante ella. Sofía sintió la presión de la multitud a su alrededor, casi como si se estuviera cerrando. Había una extraña energía que circulaba entre los presentes, un hilo invisible que los unía en la esperanza y el horror. Y en medio de todo esto, Sofía se encontraba en el umbral de una decisión monumental. ¿Debía cerrar los ojos y dar un salto al vacío? «Si abres esa caja no hay regreso, Sofía», le dijo Andrés, su voz un susurro ahogado en una mezcla de miedo y amor fraternal. «Puedes perderte para siempre». A pesar del pánico que la consumía, Sofía recordó todas las veces que había sentido que su vida estaba limitada por las decisiones de otros y cómo había deseado liberarse de esas cadenas invisibles. Podía sentir el poder de la caja alcanzándola, llamándola. «Es mi oportunidad», pensó, «mi oportunidad de ser más que lo que otros esperan de mí». Tomando aire, decidió. «Voy a abrirla», gritó con más convicción de la que sentía. La multitud se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. La mujer hizo una inclinación con la cabeza, como si se le concediera el honor de presenciar un ritual sagrado. Andrés, en un último intento, alargó su brazo hacia su hermana, pero era demasiado tarde. Sus dedos rozaron la superficie de la caja, y un temblor recorrió su cuerpo. Era como tocar corriente eléctrica. En el instante en que la tapa se levantó, una ola de energía desenfrenada estalló contra ella. Un viento violento arrasó el lugar, y un grito estridente resonó en el aire. La multitud, atónita, retrocedió, algunos cubriéndose los oídos, otros simplemente mirando fijamente, aterrados. Dentro de la caja, un destello de luz se coló, acompañada de visiones confusas que inundaron la mente de Sofía. Imágenes de un pasado enterrado, recuerdos que no le pertenecían, y un eco de risas, susurros, promesas y advertencias que invadían su ser. Sentía la historia de su familia, el peso de los secretos no revelados, apretándole el pecho. Era como si el destino de generaciones estuviera condensado en ese instante, y en un acto casi instintivo, una sombra surgió de la caja, tomando forma y tomando el control sobre el caos que reinaba. El rostro de la mujer se iluminó con asombro y triunfo, pero en sus ojos brillaba algo más, una advertencia. «Lo que has desatado no es solo tuyo». «Sofía», gritó Andrés, pero la voz de su hermano sonó lejana mientras la sombra se expandía, envuelta en un manto oscuro que parecía consumir la luz a su alrededor. La multitud, ahora en una estampida, se dispersó, dejando tras de sí un eco de gritos y susurros de pánico. Sofía sintió como la energía envolvía su ser, y por un momento, la confusión se disipó. En su mente vislumbró una verdad: la sombra no era un enemigo, sino una parte de ella misma que había estado oculta. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Qué precio tendría que pagar para controlar ese poder? Mientras la oscuridad la abrazaba, una decidida certeza empezó a tomar forma. La sombra no era solo su pasado, era un futuro al que debía enfrentarse. Con un profundo suspiro, supo que no había vuelta atrás. Su vida había cambiado para siempre y con ella, la vida de todos a su alrededor. La elección de aceptarlo o rechazarlo se convirtió en el dilema más grande que jamás enfrentaría. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó por encima del redoble ensordecedor del viento. «Sofía, no. Es un engaño». El eco de esa voz cortó el aire como un cuchillo,
y todo lo que conocía comenzó a desvanecerse en la bruma de lo desconocido. La oscuridad que rodeaba a Sofía parecía tener vida propia. Se serpenteaba a su alrededor, intentando invadir cada rincón de su mente y alma. El grito de Andrés, aún resonando en el aire, era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Pero la sombra poderosa y seductora prometía un secreto que ella deseaba conocer, un poder que podía desatar todo lo que había reprimido. «Sofía, regresa», le suplicó Andrés, su voz ahora un susurro desesperado. Sofía luchó por girarse hacia su hermano, pero la sombra comenzó a fusionarse con su ser, como si intentara hacerse amiga de ella, invitándola a abrazar su verdadera naturaleza. Una parte de Sofía se rebelaba, la otra solo quería dejarse llevar. El aire se volvió más pesado, y un escalofrío recorrió su columna. En medio de la oscuridad, la imagen de la mujer que había estado observando con esos ojos intrigantes pero también amenazadores se hizo más clara. Ella sabía algo que Sofía necesitaba descubrir. «Todo esto es por ti», murmuró la sombra, y Sofía sintió una conexión inmediata, un reconocimiento de que ambas compartían un destino entrelazado. Pero esa cercanía la aterraba. La risa burlona de la mujer resonó en sus oídos, como si la vida misma se burlara de ella. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Sofía con voz quebrada, luchando contra la inmensa sensación de pánico que subía por su garganta. «Todo lo que has perdido, todo lo que te han quitado. Tu historia, tu voz está lista para ser reclamadas», respondió la sombra, su tono cálido y tentador. «Acepta el poder que eres, Sofía. No temas el destino que puedes forjar». Con cada palabra, Sofía sintió la conexión más fuerte, como si sus propias inseguridades y ansiedades fueran disipándose. La oscuridad empezaba a desdibujar las líneas entre el bien y el mal. Era un mar embravecido, y en el horizonte una isla prometedora aguardaba, pero la voz de Andrés, cada vez más distante, la recordó que había otra realidad. «No, Sofía. Esto no es el camino. Es un engaño. La sombra no es tu amiga, es el reflejo de tu propio miedo, la manifestación de lo que tratas de huir». En ese momento un estallido de luz invadió el oscuro manto que la rodeaba, saturando su visión. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. En un instante el caos la envolvió por completo, y empezó a vislumbrar el verdadero alcance de lo que había desatado. Una incontrolable marea de memorias fluyó hacia ella, imágenes de traiciones familiares y secretos sellados que nunca tuvo que conocer. La sombra se retorcía a su alrededor, pulsando con la energía de esos recuerdos y revelaciones, y Sofía comprendió que no solo tenía que enfrentar la sombra, sino también su propia historia. La verdad la asfixiaba y sentía que las sombras de su familia estaban levantándose para cobrarse lo que les pertenecía. Así, con la luz y la oscuridad manteniendo un tenso equilibrio, Sofía tomó una decisión radical. «Voy a tomar el control», se dijo. «No dejaré que esto me consuma». Con un grito de determinación, extendió ambas manos hacia la sombra. La multitud había huido, pero algo permanecía, un público invisible aguardando su próximo movimiento. De pronto, el viento a su alrededor cambió, y la mujer, que siempre se había mantenido al margen, ahora avanzó hacia ella. La sonrisa que antes sugería diversión ahora transmitía una advertencia. «No eres la única que tiene secretos, Sofía», dijo con una voz que parecía resonar de 1000 ecos. Y en ese instante un nuevo horror se reveló. La sombra no solo quería a Sofía, estaba buscando a alguien más. Su corazón se detuvo un instante. «¿Quién más está involucrado en esto?», preguntó Sofía, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. La mujer dio un paso más cerca, sus ojos centelleando en la semiobscuridad. «La respuesta está en el abismo. Si quieres saber la verdad, tendrás que enfrentarte a lo que temes de verdad». El toque de miedo y desafío en su voz resonó en el aire, y Sofía sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué más se escondía en la oscuridad que había abierto? ¿Cómo podría librarse de las sombras de su pasado si eso significaba enfrentar su propio reflejo? Una brisa fría sopló, llevándose sus palabras y dejando solo silencio. El destino de todos, incluidos sus seres queridos, ahora dependía de su respuesta. La batalla por su alma apenas comenzaba. Y con eso la pregunta flotó en el aire: ¿qué precio estaría dispuesta a pagar para desentrañar los secretos que anhelaba conocer? El viento helado cortaba el aire, y Sofía sintió que cada aliento se convertía en un desafío. La intensa mirada de la mujer la atravesó,
y en sus ojos ardía un fuego que al mismo tiempo la atraía y la espantaba. La sombra, aún danzando a su alrededor, parecía alimentar ese fuego, como si la oscuridad misma se regocijara en el tormento de su incertidumbre. ¿En el abismo? Sofía repitió, la voz temblando al pronunciar las palabras, como si su propia duda flotara en el aire. ¿A qué te refieres? La mujer sonrió de nuevo, pero esta vez no era burlona. Era casi indulgente, como si supiera algo que ella aún no podía comprender. Todo lo que deseas saber sobre tu familia, sobre ti misma, está oculto ahí. La verdad no es un regalo, Sofía. Es un sacrificio. La revelación se le asentó como un peso sobre el pecho. El miedo era palpable y el qué precio resonaba en su mente. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador emergió de la oscuridad. Era Andrés, llamándola desde algún punto distante. Su voz era una cuerda tensa que la mantenía conectada con el mundo real. No te dejes llevar, Sofía, suplicó él, su voz atormentada. No importa qué secretos guardan las sombras, enfrentarlos podría significar perderte a ti misma para siempre. Con cada palabra, Sofía sintió que una guerra estallaba dentro de ella. La sombra la invitaba a abrazar su destino oscuro, mientras Andrés representaba la luz de su humanidad, la conexión con su familia y su historia. Al cerrar los ojos pudo ver las caras de los que amaba, su madre, cuyos ojos solían brillar de esperanza, y su padre, con su sabiduría silenciosa. En un instante las memorias se agolpaban como olas arrastrándola hacia el abismo. ¿Qué harás, Sofía? ¿Conseguirás la liberación de tu verdad o cederás a la tentación? La mujer, ahora de pie frente a ella, tenía un aire de profecía. Sus palabras resonaban en el aire frío, desafiándola a decidir. Lo haré, Sofía expresó con una firmeza que no sentía del todo. No puedo seguir con esto. No puedo dejar que la oscuridad se lleve a quienes amo. Un destello de aprobación iluminó el rostro de la mujer. Así se habla. Pero ten cuidado, cada paso más hondo que des en el abismo, más se abrirá el camino. Y lo que encontremos ahí no será solo tu historia. Es un legado que te pertenece, pero hay otros en la oscuridad que ansían reclamarlo. Los latidos de Sofía retumbaron en sus oídos, y el eco de esas palabras se convertía en un tambor de guerra. ¿Ellos también, quiénes son? Preguntó, la urgencia en su voz impulsándola a seguir adelante. No podrás evadirlos. Tu familia tiene secretos que han estado ocultos incluso de ti misma, y algunos de esos secretos tienen un precio. Si te atreves a descubrirlos, deberás estar lista para enfrentar lo que vendrá, sugirió la mujer, ahora casi como una sombra que emitía una luz propia, con la determinación encendida en su pecho. Sofía sintió que la gravedad del momento se deslizaba de sus manos. La sombra parecía pulso y aliento, la tentadora promesa de poder. Antes de que pudiera hablar, sintió un tirón en su corazón, un llamado que provenía de algo más profundo que su conciencia, un abuelo que había sido un luchador, una abuela con conocimientos olvidados. Quiero saber la verdad. Bien, Sofía. La mujer extendió la mano, la sombra vibrando a su alrededor. Atrévete a cruzar. Esa decisión fue un punto de inflexión. La delgada línea entre el deseo y el miedo se evaporó, y no había vuelta atrás. Sin más palabras, Sofía aceptó la mano tendida hacia ella. En ese instante un silencio aplastante se apoderó del aire, mientras un torrente de energía envolvía a Sofía, llevándola hacia un horizonte desconocido. Pero en el fondo de su mente algo oscuro comenzó a asomarse, una pregunta latente más aterradora que las anteriores: ¿qué pasaría si la verdad era más monstruosa de lo que podía imaginar? Todo en su ser clamó por respuestas, y en el instante en que cruzó el umbral, las sombras comenzaron a moverse. ¿Qué secretos se desatarían al enfrentarse a su legado familiar? ¿Era realmente el abismo lo que la liberaría, o la devoraría por completo? El abismo se abrió ante Sofía, y todo su ser se iluminó con una mezcla de terror y emoción. De repente el viento helado se transformó en un cálido susurro, un eco de voces antiguas que resonaban en su mente. No estaba sola, algo la acompañaba, algo que vibraba en sincronía con su propio corazón. La sombra ahora parecía un manto protector, envolviéndola en un abrazo oscuro pero familiar. Al avanzar, la sensación de estar observada la siguió. Era como si la oscuridad misma debatiera con su presencia, evaluándole la valentía. A cada paso, un sonido grisáceo emergía del fondo,
como si las historias olvidadas de su familia clamaran por ser escuchadas. Esto es solo el comienzo, pronunció la mujer que había mostrado el camino. Su voz era suave, casi un canto. Aquí enfrentarás no solo tus miedos, sino también las sombras de tus ancestros. Ellos tienen algo que contarte. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en el fondo, una mezcla de intriga y temor. La historia de su familia la había seguido toda su vida en forma de susurros, rumores y una curiosidad insaciable. Cada fragmento de recuerdo se apretaba en su pecho como carta sin abrir a un futuro incierto. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. La mujer la miró profundizando su mirada, y por un instante Sofía vio una chispa de sinceridad en sus ojos. Cada sacrificio hecho para protegerte ha traído a este momento. La verdad nunca es fácil, pero siempre es necesaria, insistió la mujer, mientras gesticulaba hacia una nebulosa tenue que se movía más adelante. Mientras cruzaban el umbral de la penumbra, Sofía vio figuras que emergían de las sombras. Sus corazones estaban entrelazados con historias de amor, traición y redención. Cada una de esas almas resonaba en su ser, como un eco constante de advertencias y absoluciones. Sentía sus emociones, comprendía sus miedos y sus esperanzas, todo al mismo tiempo. Una figura de pie, alto y robusto, se acercó. Su rostro fue lo primero que reconoció, el abuelo que nunca conoció, pero cuya imagen había adornado las paredes de su hogar. Sus ojos, oscuros y profundos, brillaban como si sostuvieran 1000 secretos. Sofía, dijo con una voz grave, reverberante. Tu búsqueda de la verdad ha comenzado, pero la oscuridad no es solo una sombra que atrapa. Es un poder que, si no se controla, puede consumirlo todo. ¿Estás lista para abrazar tu legado o te dejarás arrastrar por la deriva de lo desconocido? Las palabras de su abuelo mordieron su corazón como un desafío. El peso de su historia se abrumaba en su interior, la sensación de ser la encargada de una herencia pesaba tanto como la decisión que debía tomar. A su lado, la mujer la observaba, y Sofía comprendió que la respuesta a su futuro ya no era solo sobre su propia existencia, sino sobre cómo enfrentaría el ciclo que la había traído aquí. Con cada latido de su corazón, las respuestas parecían acercarse, pero el miedo se instauraba en su pecho. ¿Qué precio tendría que pagar para descubrir la verdad? En su mente las voces se alzaban en una cacofonía de advertencias y secretos, empujándola hacia adelante. Lo haré. No voy a dar marcha atrás, respondió finalmente, su voz fuerte aunque temblorosa. En el instante en que esas palabras salieron de sus labios, un temblor recorrió el suelo y las sombras se agitaron. El aire se volvió espeso y electrificado, como si el universo estuviera esperando su próximo movimiento, pero en lo profundo de su ser, una nueva pregunta emergió, más inquietante que cualquiera de las anteriores. ¿Qué si los secretos que encuentro no solo cambian mi historia, sino que también liberan a fuerzas que jamás debí conocer? Con esa realidad flotando en su mente, Sofía contraerá su puño, lista para descubrir su destino en un mundo donde la oscuridad podía llevarla a la salvación, o a la perdición definitiva. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que vendría? Las palabras de Sofía resonaron en el aire como un eco olvidado, y el suelo temblante siguió su camino de vibraciones, marcando el inicio de una danza entre luces y sombras. El abuelo, con su mirada penetrante, se acercó aún más, como si las historias que llevaban dentro de él intentaran liberarse. Tu valor será aclamado por generaciones, pero la verdad no solo ofrece liberación, también exige un precio, advirtió. La sombra de su voz parecía convertirse en un camino tan oscuro que el rostro de Sofía se reflejaba borroso entre sus oscuras brumas. A veces la oscuridad puede revelar lo que no deseamos ver, añadió la mujer, ahora más cerca, como si formaran un triángulo de secretos compartidos. De repente una ráfaga de viento gélido cortó el aire, barriendo un torbellino de hojas muertas y susurros de almas atrapadas. Sofía empezó a sentir cómo se deslizaban por su piel, como dedos etéreos tratando de hablarle. Imágenes abstractas de su pasado emergieron vibrantes y vívidas, momentos de risas familiares, lágrimas en la oscuridad, una cuchara rota lanzada en un momento de desesperación. Recordó la historia que su madre le relataba sobre el pacto, un antiguo tratado hecho con la sombra. Es verdad, ¿no? Lo que se pactó para protegernos debe ser enfrentado. Y ahora yo soy parte de eso, pensó, sintiendo como su corazón latía con la intensidad de una tormenta. ¿Qué fue lo que realmente pasó?, preguntó. Cada palabra era un pequeño desafío, como una piedra lanzada en un lago tranquilo.
La mujer sonrió levemente y el abuelo se cruzó de brazos, como si estuvieran esperando la tormenta que se acercaba. Las respuestas son como las llamas, un instante ardientes, el siguiente cenizas. Debes estar lista para lo que descubrirás. Algunos secretos cambiarán el rumbo de tu camino, y otros te arrastrarán a las profundidades del dolor que creías haber dejado atrás, respondió él, su tono grave y cauteloso. La presencia de las sombras se intensificó a su alrededor y las figuras comenzaron a danzar en la penumbra. Sofía podía ver sus rostros, algunos mostraban preocupación, otros miraban con odio y desesperación. Cada rostro era una historia atrapada en su silencio, una historia que necesitaba ser contada. ¿Por qué no se liberan? ¿Por qué permanecen aquí? La pregunta salió de su boca como un susurro, un desafío a la oscuridad que parecía absorberla por momentos. Porque temen al mismo poder que anhelaron. La traición nunca fue solo de aquellos que se fueron, Sofía. Nuestras propias decisiones pueden ser las cadenas que nos mantienen cautivos, explicó la mujer, no sin una pizca de profunda tristeza en sus ojos. Con cada momento Sofía se sintió más atrapada entre los dos mundos. Una parte de ella quería olvidar, dejar todo atrás y regresar a la seguridad de su vida anterior. Pero la otra parte sabía que no había vuelta atrás. Algo le decía que en este lugar, entre sombras y ecos, había un camino hacia la libertad que jamás había imaginado. Lo siento, pero estoy lista, dijo apretando los dientes, dispuesta a desafiar a sus ancestros y las verdades que llevaban años ocultas. No dejaré que sus miedos me controlen más. ¿Cuál es el siguiente paso? El suelo crujió bajo sus pies al escuchar su declaración, mientras se preparaba para el camino por venir, una risa gutural resonó en la oscuridad. Era un sonido que helaba la sangre, casi familiar, como un eco burlón que prometía desvelar secretos largamente olvidados. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué fue eso?, susurró su voz quebrada, mientras el ambiente cambiaba una vez más. La enjundia creciente la rodeaba, como un manto pesado, nada podía prepararla para la figura que emergió de la bruma. Cuando la oscuridad se apartó, su imagen era un recuerdo vivo, un familiar que Sofía nunca pensó volver a ver. He venido a cobrar lo que es mío, dijo con un tono que prometía tanto ayuda como ruina. Las palabras pesaban sobre ella, y en el fondo, Sofía sintió la amenaza escalofriante de un legado que nunca imaginó merecer. ¿Podría realmente enfrentar al pasado que había traído consigo? La intensa luz del abismo comenzaba a desvanecerse, y Sofía se encontraba atrapada en un torbellino de emociones, un caos de recuerdos y advertencias flotando en su mente. Los ecos de su pasado reverberaban con la misma fuerza que el ruido ensordecedor del viento. Frente a ella, la figura emergente representaba todo lo que había creído perdido, y lo que nunca supo que necesitaba enfrentar. Victoria, murmuró, dándose cuenta de que el rostro que tenía delante no era otro que su prima, quien había desaparecido años atrás. La imagen que había quedado grabada con dolor en su memoria ahora regresaba, pero no como un fantasma, sino con una presencia poderosa y exigente. Vine por ti, Sofía. Todo lo que desataste no solo afecta a tu vida. Hay un antiguo pacto que mantiene a mi alma atrapada aquí, y tú eres la Seule que puede liberarnos, dijo Victoria, su voz resonando con una mezcla de desesperación y esperanza. El aire se tornó pesado, llenando el espacio con un zumbido intenso. Sofía sentía la presión en su pecho crecer. ¿Pero cómo puedo ayudarte? No sé qué hacer, Sofía respondió, su voz temblando entre la angustia y la incertidumbre. La sombra que la rodeaba parecía reflejar la confusión en su corazón, pulsando como una criatura cuya energía ansiaba ser liberada. Todo lo que he hecho ha traído más caos. No quiero ser parte de esto. La mirada de Victoria se suavizó por un instante, pero su determinación se mantuvo. Tienes que aceptar la verdad de nuestra familia. Cada secreto tiene un precio, Sofía, y ahora es tu turno de enfrentarlo. Si no lo haces, nosotros quedaremos atrapados, y tú también perderás a quienes amas. Nudos se formaban en el estómago de Sofía a medida que las palabras de Victoria calaban hondo. Era cierto, cada historia familiar era una cadena de elecciones, y cada opción desencadenaba una consecuencia. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo como cada palabra se convirtió en un requerimiento de su propia libertad. Debes abrir tu corazón y sincerarte. No te dejaré caer en el abismo. Usa la luz que aún queda y enfréntate a tus propios miedos.
El poder está dentro de ti, pero tendrás que arriesgarlo todo para liberarlo, dijo Victoria, y sus ojos brillaron con intensidad. Con cada palabra escuchada, Sofía iba entendiendo que su viaje no era solo una búsqueda de poder, sino un camino hacia la aceptación. Si es el camino que debo seguir, lo haré. No dejaré que el legado de mis ancestros se pierda en la oscuridad y la desesperación, afirmó Sofía, tomando el control de sus propios sentimientos. En ese instante decisivo, el manto oscuro alrededor de ella comenzó a disiparse como humo, formando figuras en la penumbra que la observaban expectantes. Sofía sintió que el peso del legado de su familia caía sobre sus hombros, y a cada paso tomado en esa dirección, un nuevo sentido de claridad emergía de su interior. Ahora, ve, musitó la mujer que había estado siguiendo su cada movimiento. Esto es solo el comienzo, Sofía. No olvides las lecciones que aprendas aquí. La verdad puede ser liberadora o aplastante. Elige sabiamente. Tomando aire profundo, Sofía avanzó hacia el brillo tenebroso que emanaba de la sombra en el centro del abismo. Con cada paso, pulsos de energía la rodeaban, mientras ecos de su historia resonaban a su alrededor, las risas de su infancia, las lágrimas de su madre y el misterio de la desaparición de Victoria. Todo lo había llevado hasta ese momento. Con la determinación renovada, levantó la mano, sintiendo la energía arremolinarse y templándose. Sé lo que debo hacer. Decido enfrentar mi verdad, y con ello liberar a mi familia y a mí misma. Estoy lista para aceptar lo que venga. Los murmullos de las almas atrapadas comenzaron a mezclarse, al mismo tiempo susurros de alivio y muerte. El abismo a su alrededor retumbó como si el universo mismo esperase el momento en que el enfrentamiento comenzara. «¡Libérame!», gritó Sofía alzando su voz, resonando en las paredes del abismo como una declaración de guerra. Cuando ese grito rasgó la oscuridad, el suelo comenzó a temblar nuevamente y las figuras en la penumbra se alinearon ante ella, formando un círculo que simbolizaba el ciclo que antes había permanecido roto. Y justo cuando sintió que todo podía desmoronarse, se encendió una luz radiante como una explosión de vida en medio del caos. Y con esa luz, una conexión poderosa se estableció entre ella y las sombras de su pasado. Lo que antes era una carga ahora se convertía en motivación. Con el corazón latiendo con fuerza y sin miedo, Sofía estaba lista para enfrentar lo que su destino le tenía preparado. Todo en su ser clamó por respuestas, y en el instante en que la luz se intensificó, sintió que el control del legado recobraba su significado, despertó en el lugar donde todos los secretos y sombras convergían. Pero esta vez, no estaba sola. Victoria y los demás estaban a su lado, y en el fondo de su corazón, comprendió que el verdadero poder no solo radicaba en la sombra, sino en la luz que podría aportar, eligiendo romper el ciclo y el legado de dolor. «Vamos. Afrontemos el pasado juntos. Por nuestra libertad», gritó Sofía, y así, por fin, el abismo dejó de ser un lugar de miedo y dolor para convertirse en la cuna de su verdadero destino. La historia de la familia reclamando su verdad se estaba escribiendo, y el poder de Sofía brilló más intensamente que cualquier sombra. Con esas palabras resonando en el Nau, la lucha por la verdadera libertad comenzó. No había un camino oscuro que temer, sino uno lleno de luz y poder, listo para ser reclamado. Y si te ha gustado este desenlace emotivo, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y formar parte de esta comunidad.